Ah, ya. Justamente ya. Pues bueno, bienvenido, querido co-host, a este 1.1 porque a quienes nos estamos dirigiendo se estarán enterando ahorita que será el segundo episodio, que el primero no lo verán porque se perdió en la nube. Entonces, intentaremos hacer una recapitulación de ese primer episodio porque es algo importante o que o que consideramos importante. Pero bueno, antes que nada, bienvenidos a este podcast, que me gusta llamarle como conversatorio existencial, donde hablaremos de temas de masculinidad, de temas de salud emocional para hombres y si te quieres ir presentando. Está padrísimo. Quiero empezar con lo platicábamos tú y yo, como de ese, ese capítulo perdido que nadie sabrá, porque me parece que le pone como un poco de intriga. Yo soy Juan Castellanos, soy analista existencial, es como me dedico a la terapia existencial y está padrísimo poder estar empezando contigo como o sea, es como este podcast, este proyecto para poder hablar de masculinidades, de salud emocional en las masculinidades. O sea, es como, pero no solamente centrarnos como en, ¿no? Como en el hombre, sino en el hombre en su relación. Entonces, o sea, este es un podcast que no solamente está dirigido para hombres, sino está dirigido a poder entendernos juntos, ¿no? Y la relación que tenemos con las chicas, con otros, o sea, con otros hombres. Entonces, creo que puede estar muy interesante en ese sentido. Sí, yo soy Pedro Terraza, también soy terapeuta existencial y sí, o sea, bien lo dices, como que vamos a hablar de muchos temas, no solamente nos vamos a centrar en el género, sino en tanto tú como yo, como seres humanos, cómo hemos vivido los temas pues, que vamos a ir presentando, ¿no? Este, bueno, este podcast le hemos puesto el nombre de El sonido del silencio. ¿Quieres un poco empezar a explicar como esa parte de por qué el sonido del silencio y así? O sea, creo que estaría chido que nos vayas contando como ese viaje que platicamos. Pues el sonido del silencio me gusta, por dos razones. Una, yo soy un hombre que tuvo un divorcio hace 10 años, el cual me hizo acercarme precisamente a este viaje existencial para ver cómo me iba a replantear la vida después de un divorcio, porque yo no pensaba ser una persona divorciada, mis papás son divorciados y entonces como que yo decía, eso no me puede pasar a mí, porque eso no va conmigo. Pero bueno, pues este, con otro primo tengo una frase muy marcada que dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y entonces, 100%. pues los planes de la vida, pues dijeron, pues, ¿qué crees? Que no vas a durar más que un año casado. Y luego, pues también he tenido otras relaciones, pero bueno, en ese primer divorcio, pues era cuando yo empezaba a vivir solo y vino un amigo a una de esas noches, de copas, cuando necesitas a ese hermano que te aguante, que le cuentes 20,000 veces la misma historia, que llores de lo mismo, que te replantees lo mismo y veas las cosas. Y un, Ese SOS mezcalero. Sí, no. Y bueno, creo que bueno, en ese proceso ha sido cuando más he bebido. Y eso que bebo, o bueno, bebía mucho, pero bueno, en esos momentos bebía un poco más. Y hubo una noche que, pues, brindamos, cantamos, y salió después en mi Spotify una canción de Alex Campos, que así se llama, El sonido del silencio. Y se convirtió casi en nuestro himno, a pesar de que Alex Campos es un compositor como cristiano y yo no me considero tan religioso,
Por ende, no tenemos idea de cómo llegamos a él. O sea, cómo la noche de copas nos llevó a poner esa canción. Supongo que empezamos a poner música aleatoria y salió ahí. Esta canción pues habla de cuando estás buscando algo o a alguien y no sabes cómo hacerle. O sea, cuando realmente te sientes perdido. O sea, quizá en la descripción les pondré la liga a la canción para que la escuchen. Y la primera frase es el sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Porque a veces es este sonido que se queda cuando ya no hay nadie. Pones dos cosas bien cañonas que quizá creo que vale la pena subrayar en esta explicación que damos de dónde surge, de dónde surge el nombre de este podcast y un poco también la invitación que le estamos haciendo a las personas que no tal. Pero dijiste dos cosas, Pedro, que creo que está cañón. La primera, el que pareciera que los hombres no necesitamos estos espacios de SOS mezcalero. No, el hombre ya la estás pasando mal, sal, no sé qué. ¿Y cuántas veces sí necesitamos a un hermano? O sea, es como que puede ser mi primo, que puede ser mi mejor amigo, que puede, o sea, es como que podría ser una chica, no necesariamente tiene que ser un hombre, podría ser una mejor amiga, ¿no? Tal. Pero alguien que me sostenga, que yo le pueda decir, me pueda poner vulnerable y le pueda contar. Por eso me gustó el nombre de nuestro podcast, donde yo le pueda contar aquellas cosas que ni siquiera yo quiero habitar, que o sea, que si lo tuviera que preferir, puta, prefiero irme al cine, me prefiero irme a una cantina, prefiero irme, es como a caminar, a jugar básquet, a jugar fucho, no, prefiero estar en esos lugares que estar en este, y ese personaje que me sostiene, o sea, es como, aunque sea a mezcalazos, o sea, es como, es ese personaje re importante para que nosotros podamos ponernos vulnerables, porque pareciera que la sociedad no tiene, no nos da ese permiso, o pareciera, o no sé si tú piensas lo mismo, pero pareciera que no tenemos esos espacios. Entonces dices eso y me gusta cómo lo subrayas. Y por otro lado, tocas sutilmente, ni tan sutil, pero tocas, ¿no? Como fuertemente la idea de quizá valga la pena como que nosotros como hombres replanteemos algunos introyectos de lo que nos damos permiso y lo que no nos damos permiso. Porque también como hombres tenemos muchos procesos de dolor, muchos procesos de no entendimiento, muchas idealizaciones de yo no me quería divorciar, yo me iba a casar porque esa era mi estructura y alaba, ¿no? La vida de repente me juega chueco. O sea, como no todos los hombres es como son infieles, no todos los Ujú. hombres son ojetes, no todos los hombres, ¿sabes? Como son cabrones, no todos los hombres, ¿no? Como hay algunos que sí, pero no todos. Sí, y a veces entiendo el mensaje en redes de que, bueno, pero por esos que me tocaron en la vida, ya no confío en los demás, ¿no? Pero bueno, también podría rebatir en mi historia personal de que entonces por aquellas mujeres que me han lastimado emocionalmente y alguna que otra físicamente, este, ya no confiaría en el género femenino, ¿no? Y sí, creo que hablas de algo bien valioso como de darle, y bueno, y la segunda parte va un poco hilada a esto que tú dices de replantearnos muchas cosas y darle voz a ese silencio que tanto nos guardamos, o sea, porque bien es cierto que, pues, a veces porque no sabemos, ¿no? O sea, cómo expresarnos, porque a veces sí tenemos una falta de inteligencia emocional en el sentido de me están pasando cosas y no sé cómo llamarlas, porque solamente sé estar enojado o no estar enojado, ¿no? O sea, básicamente al hombre o lo que entendemos como en la masculinidad normal
y le pongo entre comillas, es el hombre solamente sabe estar enojado. No sabe estar triste, no sabe estar ansioso, no sabe estar, pues no sé, queriendo, haciendo cosas, porque es como de, no, es que solo tú te sabes enojar. Y pues está cañón porque también habitamos todo este brebaje tan complejo que son las emociones, pero lamentablemente a veces no sabemos cómo nombrarlas. Y entonces sí, pues solo digo, estoy enojado. Cuando a lo mejor lo que quiero decir es que estoy triste, pero como no sé estar triste, me enojo porque no me estoy entendiendo. O sea, como ahorita que te lo voy diciendo, me veo como los bebés que se quieren dormir, pero como no saben que quieren dormirse, lloran porque no se entienden. Y entonces es como, a veces sí somos tan inexpertos en tocar nuestras emociones que no le damos ese sonido al silencio que nos está habitando. Me hiciste pensar que yo tengo dos hijos y el más grande es un chavito que yo creo que él tiene un mapeo emocional, un registro emocional muy amplio. Es como, no solamente pasa, o sea, es como de una emoción a otra muy, o sea, es como muy fácilmente, sino era muy chistoso cuando iba, o sea, cuando era muy bebé, o sea, bueno, como tenía como 2 años, porque yo decía, este chavito, este es como el mes del enojo, este es como el mes del susto, este es como el mes, ¿no? De la alegría, este es como el mes, ¿no? De la vergüenza. Entonces, como si fuera como por mes, estaba habitando una emoción. Y decía, qué cañón, porque el reto para los papás era, o sea, cuando estaba en el mes que estuvo enojado, yo decía, ¿por qué estás tan enojado? Si tienes 2 años y medio, ¿qué te tiene tan molesto? Como, pero andaba muy osco y el día, o sea, el mes que estuvo como muy, como viviendo la tristeza, pero como que la paladeaba. Y yo decía, ay, güey, todos nos vamos a, todo es un drama. O sea, es como, entonces fue muy interesante, pero me parece muy retador como papá poder hablar con ellos de nuestras emociones. Quizá luego tengamos que hacer un capítulo del Episodio. papel emocional, pero yo no sé contigo, pero yo no recuerdo o sea, como una tolerancia a mi proceso emocional. Recuerdo una intolerancia completa, ¿sabes? Como, berrinche, pócole. ¿Sabes? Como, enojo, pócole. ¿Sabes? Como, había ¿sabes? Como unos límites muy duros cuando yo tocaba mis emociones. O el recuerdo que yo tengo de yo tocando mis emociones no era tan validado. Y eso que tuve unos papás psicólogos, amorosos, presentes, ¿no? Tal. Pero aún así como que no sabían qué hacer con todo ¿no? Este personaje histórico. No sé si a ti te pasó lo mismo, si a ti sí te dieron chance en tu casa como de sentir. No, o sea, no. Y menos, o sea, como hay algo que a mí me gusta mucho de la existencia, que es entender las circunstancias que cada uno vamos atravesando, ¿no? Yo, al ser el mayor de dos hermanos, cuando se va mi papá, recuerdo que mis tíos, pues yo creo que en su gana de amor y darme valor, decían, es que ahora tú eres el hombre de la casa, ¿no? Y yo así de, "Güey, tengo 5 años. No, mames, o sea, ¿cómo va a ser el hombre de la casa si tengo 5 años? Pero bueno, más allá de eso, pues sí, fui un niño muy serio, que se tomaba muy a pecho las responsabilidades, y que a veces, pues, ¿no? Este tema de si te dolía algo físicamente, pues a veces lo decía y a veces la respuesta era, pues aguántate, ¿no? Y es como de... Espérame, o sea, si me está doliendo una muela, que creo que a todos nos ha dolido alguna vez una muela, no es un dolor de aguántate, o sea, es un dolor súper molesto, es algo que no se quita, no es como un golpe que va y viene cuando estás haciendo algún deporte, etcétera. Y aún así es como de, pues, es un dolor, o sea, ¿cómo te vas a aguantar?
En el mapeo emocional, fui acompañado en el sentido de que estuve en una escuela donde ni siquiera me dejaban ir al baño. Y entonces, cuando mi mamá se vuelve a casar, ese hombre al cual pues yo me dirijo como papá, porque él fue el que me crió, él me acompañó en el sentido de que sí te creo. Ujú. Sí te creo que están siendo como violentos contigo porque no te dejan ir al baño y es algo como que básico de que si tienes ganas de ir al baño, pues tienes que ir al baño, ¿no? Y él me ayudó a cambiarme de escuela y a sentirme mejor, pero pues a veces es esta parte de que nuestros papás, pues al menos papás varones, o sea, no hablar de papás, mamá y papá, sino el hombre papá, pues tampoco era una persona que pudiera acompañarte muchas veces porque ni siquiera él se acompañaba para él o que lo acompañaron a él, ¿no? Entonces, quizá este tema también de que venimos como que de una inexperiencia es porque, pues, se rompieron hace mucho los círculos masculinos de acompañarnos desde la emoción y nos volvimos a veces unas máquinas que pues quizá en los 60s, 80s eran necesarias para producir dinero, para estar ahí, no sé, hasta peleando guerras mucho antes, etcétera, pero es como de, pero sí se nos olvidó de que pues somos unas personitas que a pesar de estar en la guerra o estar en una oficina o estar como estamos hoy en día, quizá en unos momentos de paz, habrá países que no lo están, lamentablemente, también tenemos emociones complejas y también queremos esta compañía y que cuando se nos viene un momento de silencio porque nos quedamos solos, porque nos quedamos sin trabajo, porque nos quedamos sin pareja, porque falleció alguno de nuestros seres queridos, a veces no sabemos qué hacer y no sabemos cómo pedir ayuda. Porque lo único que tendríamos que hacer es sal. Me haces pensar como, nunca lo había pensado así, pero no tengo mucha claridad si en el pasado sí se permitía. Es como si en algún momento de la historia a, al varón se le ha dado el permiso de sentir. Mientras ibas hablando, iba pensando que pareciera que para poder dar ese permiso social hay que hacer una pausa, hay que dejar que eso se dé. Por eso me gustó como la idea del sonido del silencio, porque creo que no nos permitimos darnos esa pausa. Creo que tradicionalmente, porque ahora los roles de género son mucho más amplios, pero tradicionalmente es como a la mujer sí se le ha permitido esa pausa, ¿sabes? Como sí, sí, como que sí se abre ese marco, pero pareciera que al varón no se, o sea, como socialmente no se abre ese marco y luego nos volvemos bien brutos y creo que luego no, nosotros ya como grandes, o sea, ya no como niños de 5 años, sino ya como chavos de veintitantos, ¿no? Tal, ¿no? Gente de 30 señores de 40 lo que sea, no nos los damos esa pausa para poder decir, esto es lo que estoy viviendo. O sea, es como, y reproducimos un, una fórmula que está un poco torpe. Veo con buen ánimo y aparte dije, qué chistoso que estemos ahorita empezando a hacer este podcast en este momento de la historia porque creo que veo con buen ánimo que yo creo que hay muchos hombres que, que nos estamos dando chance de decir, podemos tener una masculinidad como muy presente con una sensibilidad amplia. Y creo que nuestras parejas, llámese si son otro hombre, otra mujer, pues como lo que sea, eh, nuestras parejas se merecen hombres mucho más amplios en ese sentido. Y yo creo que un hombre más amplio también es un hombre, lo voy a poner así porque es la palabra que se me viene, más sabroso. En el Ujú. sentido de que hasta la plática es más sabrosa, o sea, como esta parte de, porque un hombre más amplio a veces, pues sí, a mí personalmente me gustan los deportes y sé platicar de algunos deportes, pero pues también me gusta este tema de la emocionalidad. Y a veces un hombre que no, que no ha tocado
esta complejidad que es, nos volvemos como, como tú le dices, como, como muy torpes y a veces es como, es que sí quisiera platicar, pero no sé ni cómo platicar, entonces mejor no platico. Y me la paso horas viendo tele, o me la paso horas, este, pues no sé, como en otra cosa. Y cuando te sientas a platicar con alguien, es, no, o que está muy bien ser un experto en tu trabajo y no sabe a lo mejor platicar de qué le está pasando si no es en relación a su trabajo. Qué cañón todo lo que está saliendo a partir de nuestro título, del sonido del silencio. Porque siento que vamos a tener que abordar un chorro de temas, mi querido Pedro. O sea, ahorita estoy muy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. Pareciera que nos hemos vuelto, me encantó la palabra sabroso. Nos hemos vuelto poco sabrosos. O sea, creo que a mí estaba pensando que a mí lo que me gustan de las chavas, o sea, de como de las mujeres con las que me ha tocado la fortuna de compartir un rato de mi historia, es que tienen tantos colores, o sea, son tan amplios los colores que vienen. Y lo voy a poner en el sentido más básico, la vestimenta. La vestimenta de mujer es divertida, colorida, ¿sabes? Con cortes bien locos. Yo me acuerdo perfecto como hace muchos años acompañé a una exnovia a comprarse una blusa a Mango, ¿sabes? Como, y Ujú. entonces fuimos a, ¿no? Llegamos y era una cosa rarísima porque tenía unos huecos. Entonces yo decía, puta, una playera o sea, tiene los mismos huecos, me la he puesto así y tan tan. Y ella tenía unos huecos raros que hacían un diseño ahí muy locochón, retazos de tel. Y dice, es muy básica la ropa de hombre. ¿Sabes cómo es? Los colores que nos permitimos, los estilos que nos permitimos. Ahora ha cambiado bastante, creo, pero en general creo que estamos poco sabrosos. O sea, pasamos ¿sabes? Como, haz ejercicio, ponte mamado. ¿Sabes? Como, la ropa es camisa o playera, jeans o pantalón, shorts, mamás, para ver si te ves medio informal. Es como, obviamente, zapatos o tenis. Y ya. Ya, o sea, como si no hubiera un Y repertorio. blanco, gris y negro, y ya. Sí, caray. Es como, y no te vas a poner un tono, o sea, es como fuchsia, eléctrico, porque, uy, no vayan a pensar que soy, ¿sabes? Como, entonces, creo que me encantó cómo lo pusiste, nos falta sabrosura. Y luego así nos le presentamos a las chavas. Y a lo mejor es una tontera lo que te voy a decir, pero curiosamente en la naturaleza, es como los animales, muchos, o sea, muchas especies masculinas, o sea, es como animales, el macho se le presenta con una cantidad loca de colores, ¿sabes? Como a la hembra. Y nosotros no le presentamos monocromáticos. Puta, qué hueva, qué hueva presentarse así. Entonces, quiero subrayar hoy en nuestro primer, ¿no? capítulo que creo que este es un podcast para más sabrosura porque a los hombres nos está haciendo falta sabrosidad a la Sabrosura. mexicana. Sí, o sea, incluso, no sé, o sea, entiendo a veces esta parte de lo económico, porque pues vivimos en una sociedad donde pues necesitamos dinero para vivir. Pero se nos olvida que eso es un medio, no es un fin. O bueno, yo lo veo así. Habrá personas que no. Y lo digo como que eso que ganamos también es como este medio para volvernos más sabrosos en el sentido de volvernos más intelectuales, tener más posibilidades, pero que eso no te delimite a que puede haber una experiencia muy sabrosa con ir a platicar al bosque, ¿no? Si la persona es sabrosa, o sea, si la plática es sabrosa, no necesitas más. Mm, Y entonces sí nos volvemos muy básicos en yo voy a ir a tal restaurante y voy a gastar mucho dinero y así voy a conquistar a las chicas. Es como, compa, vuélvete más sabroso. O sea, mm.
Date más oportunidades y con esa sabrosura también vas a poder tener más variedad de posibilidades de conectar con otro tipo de personas. Exacto. Porque hemos dejado que nuestra sabrosura esté en el objeto, o sea, en lo que traes en tu cartera, en el restaurante que pones, ¿sabes? Como, pero si quitas el objeto, pareciera ¿Qué que, queda? que queda, que hay atrás. Ahora sí que volvamos a este título, ¿no? De nuestro podcast. ¿Qué nos está escuchando? Que hemos tenido que, ¿no? Que rellenar con objeto, con traer el teléfono del momento, con, ¿sabes? Como, con cosa, con representación cosa. Sí, y pues creo que era Sartre, ¿no? O no, Simón, como que la que decía como de un objeto no puedo recibir amor, hablando de la libertad, pero pues sí, o sea, si nada más nos vamos a la parte objeto, pues ¿qué tipo de amor queremos recibir? ¿Queremos recibir un amor comprado? Ujú, ¿Queremos recibir un amor que precisamente puede, si llega alguien más con más objeto, ujú. te puede hacer a un lado? ¿O se va a quedar con, o quieres vincularte desde una parte de me estás viendo a mí? Fíjate que yo he reflexionado al paso del tiempo como que creo que cada época tiene su malestar psicológico, por así decirlo. El malestar Ok. psicológico del momento, ¿no? Ya tuvimos el TDA, ¿no? Así como que es como que generacionalmente vamos agarrando, ¿no? Los malestares psicológicos como de la generación. Y yo pienso que mucho de esta generación, nuestro malestar psicológico es la soledad. Es como vivimos, se supone, en un mundo muy conectado y el registro en general que yo voy escuchando es siento lejos a mis vínculos. Está esta onda de Byung-Chul Han que dice que o sea, es como que aunque nos hemos acercado, que la interconexión, o sea, o el internet, no nos ha acercado, más bien ha dejado ese espacio que nos hace cada vez más lejano. Y qué cañón eso, porque creo que hemos llenado ese hueco con cosas, pues como ahorita que hablábamos de la sabrosura, ¿no? Que nos está haciendo falta esta sabrosura. Lo hemos llenado ¿no? Como con cosas queriendo validarme a la persona. O sea, quiero que a través de la cosa valides a la persona, pero cuando valido la cosa, ya no valido a la persona. Si por lo que yo quiero estar contigo es porque tú tienes un Maserati, o sea, es como, lo que estoy validando es el Maserati, pero en el momento que se acabe el Maserati, pues tú qué. O sea, es como, si quiero estar contigo porque tú, o sea, es como, eres mi cuate y tienes lana y pichas ¿no? Como la botella ¿no? En el bar o en el antro, pues el día que ya no está esa parte, pareciera que solamente me acerco a ti a partir de esa representación. Y entonces, el que es Pedro, no lo conozco, no sé quién es. O sea, lo he validado a través ¿no? De sus representaciones cosa, pero no le he validado en función de la representación persona. Y eso está bien cañón, porque más allá de que la vida es ¿sabes? Como es una tómbola, diría Celia Cruz, ¿no? Así, la vida es esta ruleta que subimos y bajamos. Lo fuerte está en que estoy necesitando, gritando como hombre, gritando que el otro me mire, pero haciendo mucho para que lo que miren de mí, es como, sean mis cosas, o Mm. sea, lo que yo produzco, no lo que yo soy. Y eso no significa que no produzcamos o que no le entremos al juego social, solamente es ecualizar. Cuando la producción cosa está, ¿sabes? Como está increíble y está padre y nos da sentido, ¿sabes? Como nos gusta vivir bien, irnos a un buen restaurante y comernos un buen pedazo de carne y bla, bla, bla. Y cuando, ¿sabes? Como necesitamos escuchar esos lugares en donde me pongo vulnerable, esos lugares en donde no estoy completo, esos lugares donde digo, ay, estuvo bien pinche hoy. Es como, porque pareciera que no es o uno o el otro, sino es un poquito de los dos. Creo que la palabra sabrosura que hoy ha estado presente en nuestra conversación es porque
podemos tener esta parte y esta parte. No tenemos que escoger entre una y la otra, ¿sabes? Como podemos escoger un poco entre los dos. Estoy totalmente de acuerdo. A mí lo único que me cuesta a veces un poquito, o lo que siento con pesar, es que para llegar a ti, a veces tengo que llegar a través de la cosa, ¿no? Y entonces, para que mi amigo haya sido mi amigo y haya tenido una historia para mí, no en primaria, porque en primaria yo creo que éramos como que amigos porque pues, estábamos en el mismo salón y te tocaba ser amigo, ¿no? Pero ya de más grande, como que sí es como de, no, pues me interesa porque, y eso es lo que a veces me hace ruido en las redes sociales, porque le voy a sacar valor, porque me tengo que alejar de la gente que me resta valor, porque me tengo que alejar de esto si no me va a generar algo bueno económicamente. Y a veces hablan mucho en función de la economía. Y es como de, y como lo dices bien, y cuando la economía se va, o sea, si mi amigo está pasando por un mal momento, ya sea económico o emocional, me alejo porque no me vaya a hundir, porque está pasando un mal momento y entonces te ponen las imágenes, no sé si las has visto como las frutas con hongos, de que pues si la fruta tiene un hongo y la pones muy cerquita, se va contagiando, entonces mejor aléjate de ellos y es como de, pero esa persona también te necesita y es valioso ser escuchado. Y tú como persona vas a sacar a veces un montón de valor de esos momentos, porque vas a vivir cosas feas, no en ti, si sabes estar presente con él o con ella. Pero sí siento que a veces es como, y entiendo esta parte de que hay que ecualizar y ser, pero creo que primero veámonos, o estaría muy lindo y a veces utópico, el ver que todos somos seres. O sea, como partamos más desde que el valor es horizontal y simplemente porque estás aquí, tienes una historia que contar y eso es valioso. Ya después veré si la relación contigo me puede llevar a tener un negocio o tener una buena amistad, o a lo mejor tú me vas a enseñar a preparar una carne espectacular, a lo mejor otra persona me va a enseñar a platicar, a otra persona me va a enseñar a estar, pero si no, si nos partimos desde el hecho de que pues si no tienes una posición económica, a veces como que, "Ay, es que me vas a restar valor. ¿Desde qué parte estamos partiendo a ver al otro? Y sí, sí, o sea, tienes, o sea, hay un punto porque sí nos construimos a partir de lo que, o sea, de lo que vamos a sacar, de lo que va a ser valioso. O sea, yo recuerdo conversaciones con, ¿no? Con diferentes personajes como que han fungido como autoridad en mi vida. No solamente estoy hablando de mi padre, sino de maestros o estos amigos sabios o no tal, que decían, ¿de qué te sirve salir con esa persona? Eso es como porque parece que sí hay un discurso que nos repetimos entre nosotros como hombres de esa persona tiene que brindarte un valor. O sea, gano porque tienes estos vínculos sociales, ¿no? O sea, ¿cuántos papás están metiendo a sus hijos a X escuela? No por el modelo educativo, Por no las por el tipo de relaciones. aprendizaje que va a tener, sino por las relaciones. Y entonces lo que pagas es la relación. O sea, es como de, lo meto a este club social para que haga su, porque eso es lo que está valioso. O lo meto a tal universidad, porque en tal universidad lo que se va a llevar son las relaciones. Como sutilmente pareciera que lo que estamos diciéndonos en general, o sea, es como, es que el otro es valioso en función de que te sirva como un puente social, como un, ¿sabes? Como un amasamiento de fortuna, como una posibilidad económica, como una apertura de un mundo X, Y o Z, pero
pero va a ser en función de que funcione. O sea, digo, de que sirva. El otro sirve mientras sirva. Y esta representación del dinero que está puesta en un chorro de cosas. Están estas frases como de hay que mejorar la raza, que no solamente está hablando de la belleza física y que también, o sea, que está puesto ahí en la belleza física. Obviamente esa belleza física es eh, hegemónica, europea, caucásica, ¿no? O sea, es como hay que tirarle a la blanquitud, ¿no? De ojos claros, porque no tal. Pero el otro no es valioso por, ¿sabes? Como por el simple hecho de ser. El otro es valioso en función de su producción y de esta producción, que aparte es re egotista, porque es en función de la producción que aparte me va a servir a mí. O sea, porque el otro puede ser ¿no? Una turbopistola en su vida, pero yo me agarro esa relación porque eso no nomás va a ser un objeto de admiración, sino eso me va a ayudar a mí, a bla. Y desde ahí construimos unas relaciones un poco raras. Porque precisamente y lo acabas como que de nombrar o lo hemos nombrado de objeto. Y te veo y ahorita como que me imaginaba así de un estante donde tuvieras todas tus relaciones y todos tus objetos de, ah, hoy me sirve tal muñequito de acción, hoy me sirve tal muñequita de acción, hoy me sirve esto o el otro. Y somos personas. Y muchas veces terminamos vínculos o se tensan muchos vínculos porque todo lo queremos en función a mí. Ujú. Y no veo que tú también vas a tener necesidades y tú también estás preocupado y tú también tienes obligaciones, etcétera, etcétera. Y es como de, ah, no estuviste cuando yo te necesité. Es como de, a lo mejor ni siquiera te pregunté si estabas en la ciudad o si podías o si querías, porque a lo mejor tú también, la vida se nos puso y a los dos nos dieron en la madre el mismo día. Y ninguno de los dos estaba disponible para el otro. 100%. Y entonces es como de, también tenemos que ver que no todo es en función de acá, sino estamos en relación y hay que preguntarnos, así como cuando te preguntan, ¿estás bien? Que es una pregunta que se me hace bien truco en la sociedad de, ¿realmente quieres saber cómo estoy? O sea, ¿o cómo estás? Te vas a tener el tiempo así de, bueno, te preparo un café para que me escuches cómo estoy, ¿no? Porque esto va para largo. O simplemente esperas que te diga, bien. Leí el otro día de un proyecto que quiero, o sea, quiero ir a visitar. Está en Dinamarca. Y ese proyecto como que lo que se llama Bibliotecas Humanas. Y entonces es este espacio en donde en vez de haberles una Ah, sí, biblioteca, sí. o sea, es como, y entonces en vez de que haya libros, hay personas. Y entonces llega y Pedro, o sea, el libro Pedro dura, déjame jugar, 4 horas. Y entonces yo rento el libro Pedro y ese libro Pedro me va a contar un cacho de su historia, ¿no? Tal. Y lo leí y dije, wow, qué forma. Porque lo primero que pensé fue, obviamente le hacen casting a la gente de historias súper mega picudas, ¿sabes? Como, o sea, la persona que salió de un campo de concentración, o sea, esas historias dignas como, ¿no? Como por De porque, película, de ¿no? De un... película, como de de un documental Pues literal de que para que esté en una biblioteca. exacto. Entonces, y cuando me metí a buscar, pues, cómo eran estas vidas, ¿no? No te dan como los abstracts, pero lo que alcancé a encontrar es que decían que eran personas comunes. Y yo dije, qué irreverente proyecto, mano, porque podría ir a sentarme con cualquier persona, o sea, que me contara un pedacito de su vida, y eso sería increíble. Porque la vida, o sea, es como de un mesero, o sea, es como la vida de o sea, es como de un albañil, la vida de un CEO, o sea, es como la vida o sea, es como lo que sea, de cualquiera, llámese oficio, profesión, circunstancias de vida a nivel socioeconómico, es de igual valor. O sea, puedes quedarte con alguien súper picudo en los negocios, como alguien con una vida bien compleja.
porque son historias distintas. Y ojalá hiciéramos más como esta parte de, ¿no? De validación de diferentes formas de ser, porque entonces sí podríamos relacionarnos con un abanico bien, bien grande para podernos empezar a poner más sabrositos. Sí, que quizá más adelante, incluso aquí en el proyecto, podamos tener hombres desde otra perspectiva, ¿no? O sea, porque todas esas perspectivas son súper valiosas y lo ibas platicando como de un mesero, un albañil, un todo. Yo digo, es que esas historias también son súper interesantes, o sea, de cómo te despiertas, cómo vas al trabajo, qué te motiva, ¿no? Porque incluso a veces a quienes no nos estén viendo, pues más o menos nos describo como de somos dos hombres blancos de ojo claro que pues entraríamos en esta categoría de lo normal y lo deseado. Y es como de todas esas historias son súper valiosas porque contrastarían con lo que nosotros hemos vivido. ¿No sientes que eso es justo lo que lo hace sabroso? Como Sí, sí, sí. la multiculturalidad en donde ya una tez no es, no es de un gradiente de valor más grande que la otra. O sea, es como donde un género no es de un gradiente de valor más grande de la otra, donde una edad no es de un gradiente de valor más grande que la otra, donde una profesión o un estado socioeconómico, sino es una forma de vida distinta. Eso no lo hace mejor, solamente lo hace distinto. O sea, una manzana con un mango es incomparable y las dos son sabrosísimas. Es como, entonces, ojalá y pudiéramos ponernos ahí con alguien de religión, ¿no? Que ya invitaremos a diferentes perspectivas, porque como tú bien lo pones, la nuestra un poco gira en el mismo canal, ¿no? Porque somos terapeutas existenciales, porque trabajamos dos, tres juntos, porque somos más o menos de la misma edad, es como, porque, ¿no? No, porque nuestra tez se parece, porque tenemos experiencias y amigos, dos, tres en el mismo círculo social, pero lo divertido va a ser o sea, el contrastar esos diferentes grupos para que entonces se venga, o sea, sea más rico, sea un cóctel de frutas donde metes ¿no? Como el tenedor Y y de no repente es sabes qué como, te va a ¡ay! salir. Mango, ¡ay! Un plátano, ¡ay! Una papayita, ¿sabes? Como, entonces ya tienes mucho más. Entonces, creo que lo padre va a ser cómo se está dando este capítulo. Ya los otros iremos con temas, ¿no? Tal, pero un poco creo que Que teníamos queríamos, un tema, pero salió pero hoy creo que divertido, está padre para nuestro primer capítulo, para el 1.1, o más sea, como es como intro. más como intro, ajá, que quizá lo que les estamos invitando en este podcast es a eso, es a dejarse tocar por otros, a dejarse, ¿no? Interpelar, a que nos contrasten, a que, ¿sabes? Como a que nos reten algunas ideas, no para que las cambiemos. Algunas las cambiaremos, ¿sí? ¿Sabes? Como, pero para que también digamos, "Mm, esta idea que está normalizada en mi grupo social, ¿es una idea que quiero seguir teniendo o ya no?" Y creo que quizá la deconstrucción de la masculinidad no va solamente en la reflexión de nuestro, o sea, es como de nuestros roles como privilegiados, si es que tenemos, ¿no? O los que más tenemos o menos tenemos, ¿no? Tal, sino en que nuestra posición como hombres frente al mundo, ¿no? Pues sea un poco más reflexiva, más, ¿sabes? Como ay, cuántas veces me dejé tocar por otras historias de vida. Sí, y más permitiva hasta de aceptarte como eres, ¿no? O sea, incluso si la, si tú que nos estás escuchando estás pasando por un momento donde dices, es que estoy cambiando y no sé qué, también es válido. O sea, no tienes, a mí algo que me dejó mucho también la formación es como de que somos verbo, no estamos fijos. Y si de repente tienes un deseo de cambiar,
Solo revisa cómo te sientes con ese cambio, o sea, de si eso es lo que quieres o a lo mejor es un cambio que te dicen que tienes que querer porque pues eso es lo que deseas y es como de no, me siento bien así o me siento bien acá o no, o sí lo deseo cambiar, como bien lo dices, como de una manera más reflexiva con esta pausa, con este sonido del silencio. Pues mira, mira cómo se hizo redondito nuestro capítulo de hoy. Entonces creo que bienvenidos a la, ¿no? Y bienvenidas a la audiencia de la intención es darle voz a ese silencio que a veces será incómodo en algunos capítulos, que a veces será en risas en otros. Es como, pero darnos voz para platicar de eso que a veces no hemos platicado, que a veces ni siquiera he pensado en platicar. Sí, que no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de reflexionar, quiero platicar. Y pues si nos pueden ir dejando algunos temas y pues ya iremos también tomando en cuenta pues lo que más vaya sonando con las personas que nos escuchan, pues ya también haremos como una comunidad, que creo que también lo que está padre es que esto puede terminar siendo una comunidad para que nos escuchemos y para que, como tú lo dices del problema de la soledad, hagamos que esta herramienta virtual sí nos haga sentirnos más cerca. Pues creo que nos vemos la siguiente semana. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y a Cuídense. todas.